Bueno, vamos a empezar con la última parte de la materia, que es optimización de funciones de varias variables. Acá vamos a ver cuatro tipos de optimizaciones, ¿sí? Cuando hablamos de optimizar, estamos tratando de buscar lo mejor, o sea, y cuando hablamos de buscar lo mejor, realmente estamos diciendo, bueno, o maximizamos algo o minimizamos algo, tratamos de conseguir el mayor beneficio, tratamos de conseguir el menor costo ambiental, tratamos de conseguir el mejor salario, ¿sí? Estamos en problemas donde lo que buscamos es un máximo o un mínimo. Bien, siempre que, o sea, formulamos un problema de optimización, hay que definir una función objetivo, en la cual la variable dependiente representa el objeto a maximizar o minimizar. Esto que yo les decía, por ejemplo, los ingresos queremos maximizarlo, por ejemplo, los costos queremos minimizarlos. Bien, cuando estamos en varias, ustedes ya vieron máximos y mínimos en una sola variable, ¿sí? Incluso se acuerdan cuando se trabajaba la productividad, se conocía que había un máximo en la productividad y que luego empezaban a descender por la ley de las productividades decrecientes. Y nosotros acá lo que estamos analizando, en esta primera parte que denominamos de extremos libres, es si en una función de varias variables, por ejemplo, que hay una función de dos variables, x, y, independientes, y una variable dependiente z, conseguimos un punto como por ejemplo este p sub 0 que vemos acá, que es el máximo, ¿sí? El máximo de la superficie, donde todos los otros valores de las funcionales están por debajo de ese punto. Dada una función z de varias variables definida en un dominio donde S, que es el dominio, está contenido en Rn, o sea, cada punto de S, que es el dominio de nuestra función, tiene n componentes, n coordenadas, y definen un valor en z. El punto x0, x10 hasta xn0 es un máximo o mínimo relativo de la función si la función es siempre menor o igual a ese punto, en este caso entonces estamos hablando de que es un máximo, o es siempre, fíjense que al lado entre paréntesis dice mayor o igual a ese punto, ¿sí? En ese caso estamos hablando de un mínimo. Si nuestro punto, todos los puntos que están alrededor de nuestro punto son mayores o iguales a él, entonces nuestro punto x de C0, ese punto funcional que estamos viendo acá, es un mínimo. Para todo x perteneciente dice un entorno reducido en x sub 0. ¿Esto por qué? Porque vamos a analizar los máximos y mínimos locales en un entorno al punto. ¿Bien? Y el extremo obviamente es absoluto si esta relación de que la función es menor o igual al punto, a la función en el punto, es para todo x, o si la función es mayor o igual a la función en el punto para todo x, estamos hablando de un extremo absoluto, un mínimo o un máximo absoluto. Por ejemplo, este que vemos acá, si esta es la función, es un máximo absoluto. ¿Se acuerdan entonces cuando veíamos también en una sola variable que se veía en matemáticas 1, decíamos que habían dos condiciones para la existencia de un extremo, de un máximo a un mínimo? Una condición necesaria y una condición suficiente. La condición necesaria era que la derivada de la función y igual a f de x, su derivada tenía que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque en ese lugar teníamos un lugar estacionario, donde la función no tendía ni a crecer ni a decrecer. ¿Sí? Bueno, acá vamos a tener algo muy parecido. Sea z igual a f de x1 hasta xn, una función definida donde S está contenido en Rn, con S abierto, estamos hablando de que este es el conjunto de salidas, ¿sí? El dominio, y sea x sub 0 un punto del dominio, ¿sí? Tal que la función es c sub 1. C sub 1, ¿se acuerdan que esto significaba que tiene derivadas parciales de orden 1 y son continuas? Una condición necesaria para que ese sub 0 sea un máximo o mínimo de la función es que sus derivadas parciales, acá ya no hablamos de la derivada, como hablábamos cuando teníamos una sola variable independiente. Acá, acuérdense, tenemos n variables, tenemos n derivadas parciales. Bueno, acá las n derivadas parciales, ¿sí? Las n derivadas parciales deben ser igual a 0, todas en el punto que estamos analizando. Esa es la condición necesaria. Esto es muy fácil de ver, de demostrar por definición de derivada. Acuérdense que la derivada es un límite. La derivada de la función respecto de xy, o sea, respecto de cada una de sus variables en x0, es igual al límite cuando delta de xy tiende a 0, cuando la variación en la variable tiende a 0,
de la función en el punto con la variable incrementada en esta variación menos la función en el punto. Vamos a suponer que tiene un máximo, entonces si tiene un máximo y estamos incrementando la función, entiendan lo siguiente, a ver si puedo escribirles. Vamos a escribir acá. Tengo un máximo, ¿sí? Si yo me muevo en la función, entonces voy a estar en un valor más chico. Y entonces si tengo una variación en x y voy a estar en un valor más chico, ya sea para este lado o para este lado. Entonces, la resta de estos dos va a ser este, que es menor a este, me va a dar un valor negativo. Es no positivo, dice, ¿no? Entonces el numerador es no positivo. ¿Por qué? Porque si es mínima la variación, vamos a considerar que es 0. Fíjense, la pendiente en el punto, o sea, la derivada en el punto, en cualquier punto, no importa la variación que tenga el delta de xy, tiene que ser igual siempre. ¿Qué sucede acá? Cuando nosotros analizamos si la variación en xy infinitesimal es mayor a 0, como vemos que esto siempre va a ser no negativo, no positivo, ¿sí? Entonces resulta que esto va a ser menor a 0. Si la variación es mayor a 0, esto va a ser menor a 0. ¿Por qué? Porque este de acá arriba, decimos, es negativo. ¿Bien? Este valor va a ser menor siempre a este de acá, porque este es un máximo. Entonces, cuando analizo este valor de acá, o estoy de este lado, o estoy de este lado, en ambos casos estoy en un lugar menor a este. Entonces estoy a algo menor, le estoy restando algo más grande, me da un numerador negativo. Si el denominador es positivo, menos por más me da que la derivada es negativa. Si el denominador, delta de xy, es negativo, menos sobre menos, entonces me da que la derivada es positiva. No puede ser negativa y a la vez la derivada. Negativa y positiva a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario? Que el numerador no positivo sea igual a 0. O sea que cuando yo tengo un delta de xy muy pequeño, infinitesimal, el numerador directamente se aproxima lo suficientemente a 0. Y entonces este cociente es 0. Esa es entonces la condición necesaria para que la derivada de la función respecto de xy en el punto sea igual a 0, es la condición necesaria, que aquí se demuestra, para que tengamos un máximo o un mínimo. Pero esta condición no es suficiente. Si ustedes ven en la nota de cátedra, acá tienen un ejemplo en la observación número 3, de la función de xy x cuadrado menos y cuadrado. Fíjense, acá está graficada. Esta es la función x cuadrado menos y cuadrado, se llama silla de montar, es bastante fácil de visualizar la razón, ¿no? Es una silla de montar de caballo, o sea, la que conocemos todos. Pero fíjense que este punto de acá, el 0x, 0y, 0z, es un mínimo cuando se mira así, cuando se mira con respecto al eje y, pero es un máximo cuando se mira con respecto al eje x. Esto se llama un punto silla, ¿sí? Es parecido a los puntos de inflexión. Cuando se analiza el sistema de las derivadas parciales igualadas a 0, en el punto 0, 0, se verifica la condición necesaria. Sin embargo, cuando se analiza integralmente la función, nos damos cuenta que no estamos ni ante un mínimo ni ante un máximo. ¿Bien? Entonces, conocemos las condiciones necesarias, que es que las derivadas parciales en ese punto sean iguales a 0. Todos los puntos que cumplen con esa condición se denominan puntos críticos, pero no es condición suficiente, ¿sí? Hasta acá, al igual que en funciones de una sola variable, ¿se acuerdan? Derivada primera igual a 0, tenemos la condición necesaria para la existencia de un máximo o un mínimo. Y pasamos entonces a la condición suficiente. ¿Cómo hacemos? Tenemos que agarrar cada uno de los puntos críticos, aquellos puntos donde las derivadas parciales son iguales a 0, esos son los puntos críticos. Cuando aplicamos derivadas parciales iguales a 0, y resolvemos el sistema, todos los que verifican eso son puntos críticos, y le aplicamos el análisis de la condición suficiente para la existencia de extremos libres. Y para eso decimos que vamos a trabajar con funciones donde ese contenido en Rn, ¿sí?, va a ser de clase C sub 2.
Esto quiere decir que tiene derivadas continuas y derivables hasta el orden 2. Acuérdense en una variable que hacíamos. Derivada primera igual a 0, condición necesaria. Derivada segunda distinta a 0, condición suficiente. Pero acá teníamos una sola derivada primera, una sola derivada segunda. Acá tenemos muchas derivadas parciales primeras. Decimos, cuando el sistema de las derivadas parciales primeras es igual a 0, los puntos que cumplen con eso, condición necesaria. Pero imagínense que si lo hacemos con derivada segunda ya se nos recontra complica, porque es n al cuadrado. Con lo que vamos a analizar, en derivadas, en vez de como condición suficiente, es el signo del diferencial segundo de la función. Queremos analizar si en x sub 0 existe extremo. Deberemos analizar el signo de f de x menos f de x sub 0, y que por ser f perteneciente a sub 2, con derivadas de orden 2 que continuas, derivadas parciales de orden 2 continuas, y x perteneciente a un entorno reducido al punto x sub 0, será igual al signo del diferencial segundo de la función de x sub 0. Concluimos que si el diferencial segundo de la función en el punto es positivo, entonces en x sub 0 la función tiene un mínimo, y si el diferencial segundo de la función en el punto es negativo, entonces en x sub 0 la función tiene un máximo. O sea, el mismo análisis que hacíamos con derivadas segundas en funciones de una sola variable independiente. Pero acá lo vamos a trabajar con el diferencial segundo. Acuérdense que las funciones de varias variables tienen muchas derivadas parciales de primer orden, muchas más derivadas parciales de segundo orden, pero un solo diferencial. Entonces lo que hacemos es trabajamos con el diferencial segundo de la función para analizar la condición suficiente. Si el diferencial segundo es positivo, mínimo. Si el diferencial segundo es negativo, máximo. ¿Qué pasa? El diferencial segundo tiene la forma funcional de una forma cuadrática. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos visto en los temas anteriores? El diferencial segundo, cuando los diferenciales se consideran las variables, contiene a las derivadas segundas en el punto, ¿sí?, como los coeficientes de la forma cuadrática. La matriz de esta forma cuadrática, ¿sí?, de los diferenciales segundos, se denomina matriz hessiana. Y es una matriz simétrica, al igual que la forma cuadrática que habíamos analizado para determinar el signo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando decíamos, nosotros tenemos una forma cuadrática? Para analizar el signo de esa forma cuadrática, si es definida positiva, definida negativa o indefinida, lo que hacíamos, tomábamos solamente la matriz simétrica. Acá nuestra matriz simétrica va a estar conformada por las derivadas segundas. Bien, fíjense que cuando armemos el hessiano, las derivadas segundas cruzadas me van a quedar enfrentadas. Nosotros vimos por teorema de Schwartz que esas derivadas segundas cruzadas son iguales entre sí. Bien. Vamos a analizar estos dos puntos que nos quedan, pero lo voy a hacer en otro video porque si no, no me va a dar bien el tiempo, voy a tener que andar las corridas. Así que corto acá con esta primera parte de extremos libres.